Los ultrasonidos son una serie de ondas mecánicas, generalmente longitudinales, cuya frecuencia está por encima de la capacidad de audición del oído humano. El ultrasonido no tiene propiedades diferentes de las ondas audibles, excepto que los humanos no podemos oírlas. El límite varía dependiendo de la persona, y es aproximadamente de 20 kHz en un adulto normal sano. Los equipos de ultrasonido operan sin embargo con frecuencias más elevadas de 20 kHz, aunque algunos transductores actuales que se emplean pues tienen una frecuencia aún mucho más alta. Este tipo de ondas es usado en diferentes campos, siendo el más común en la medicina, en su rama diagnóstica y terapéutica principalmente. Y de ahí destacamos la técnica más común, que es la ecografía. Sin embargo, en la industria también es muy común. Los equipos de ultrasonido son empleados para detectar objetos o medir distancias. Y también se utilizan mucho en el tema que nos interesa, en los ensayos no destructivos de productos y estructuras, para encontrar fallas invisibles. Pero antes vamos a hablar un poco de su historia. Partimos del principio en el que el ultrasonido no es un invento, sino un evento físico natural que puede ser provocado por el hombre. Las aplicaciones que hoy tiene no son más que la suma de varios experimentos llevados a cabo a lo largo de la historia. Ya en el siglo XVII, el biólogo italiano Lazzaro Spallanzani descubrió la existencia de estas ondas sonoras, como no, observando la naturaleza, ya que los murciélagos atrapaban a sus presas y esto llamó la atención del biólogo. En la primera mitad del siglo XIX, el físico y matemático austríaco Christian Andreas Doppler dio a conocer su trabajo sobre el efecto Doppler, el cual consistía en observar ciertas propiedades de la luz en movimiento y que éstas eran aplicables a las ondas de ultrasonido. En el siglo XIX supone así el conocimiento del ultrasonido a partir del silbato de Galton y del diapasón, objetos que eran capaces de producir el ultrasonido, aunque solo producirlo en muy baja frecuencia. Pero esto era suficiente para comprobar las distintas barreras que existían entre el oído del hombre y el de los animales. A finales del siglo, en Francia se detectan este tipo de ondas y se empiezan a hacer numerosas investigaciones sobre sus usos. Como consecuencia, a principios del siglo XX, el físico francés Paul Langevin logró desarrollar el primer generador ultrasónico por medio de un piezoeléctrico. A comienzos del siglo XX, es por tanto que se realiza una de las primeras aplicaciones en el área de la marina, después de que el físico francés Paul Langevin inventara el sonar, en el cual se basó el posterior desarrollo de los equipos usados en la aviación y luego en la medicina terapéutica y diagnóstica. En 1924, el científico ruso S.Y. Sokolov propuso el uso del ultrasonido como mecanismo válido para la inspección industrial, particularmente para la búsqueda de defectos. Al término de la Segunda Guerra Mundial, ya eran investigadores japoneses, americanos y de otros países europeos los que empezaron a desarrollar los primeros prototipos de diagnóstico por ultrasonido en medicina, primero en modo analog y posteriormente en modo bright, con imagen analógica. Es al comienzo de la década de los años 70 donde se introduce el Scan Converter, con el que se logran las primeras imágenes de la anatomía en escalas de grises. Años más tarde, se agregan los microprocesadores controlados, lo que permite la obtención de imágenes en tiempo real de alta resolución. Esto supuso la aceleración de pruebas diagnósticas y una fantástica aceptación clínica. Pero vayamos a donde nos interesa, que son los ensayos no destructivos en la industria. La técnica de ultrasonidos utiliza vibraciones o ondas de alta frecuencia para localizar y medir defectos en materiales férricos y no férricos. Es un método muy sensible y permite localizar fisuras muy finas, tanto superficiales como subsuperficiales, así como otros defectos internos. Puede aplicarse a cualquier tipo de junta y determina con precisión la situación y el tamaño de los defectos. Si aplicamos una presión a un cuerpo, se genera un desplazamiento de las partículas que lo componen.
transmitiendo esta perturbación de unas a otras y propagando la onda generada a través de ellas con una velocidad determinada. Debido a la elasticidad que todos los cuerpos poseen, estas partículas retornan a su posición original. Sin embargo, esta transmisión no tiene lugar en el vacío y, además, cuando encuentran medios con distintas densidades, es entonces cuando se generan reflexiones. Esto es debido fundamentalmente a la impedancia del material. Entendiendo este concepto como la resistencia que opone un medio a la vibración de sus partículas y un valor específico de cada material, tal y como nos muestra esta tabla. El nombre que recibe esta energía empleada para la generación de la onda constituye el foco, que es un oscilador colocado sobre la superficie de una pieza objeto de estudio. Este oscilador vibra, golpeando la pieza con una frecuencia determinada, generando alteraciones a la presión acústica del material. Ese elemento vibrante está formado por un material piezoeléctrico, tal como es el cuarzo o el titanio de bario, con forma de disco o prisma rectangular, y presenta dos caras paralelas. Al ser expuesto a un potencial eléctrico, se comprime y dilata generando oscilaciones de resonancia. Así obtenemos el emisor de ultrasonidos. Pero si invirtiésemos el proceso y sometiésemos a ese material a perturbaciones de presión o vibraciones, también sería capaz de transformarlas en potencial eléctrico, logrando así la creación de un receptor de ultrasonidos. Si nos fijamos en la frecuencia que poseen las ondas, podemos dividirlas en tres tipos. En primer lugar, banda infrasónica, cuya frecuencia es inferior a 16 Hz. En segundo lugar, banda sónica, capaz de ser audible y comprendida entre 16 Hz y 20 kHz. En tercer lugar, banda ultrasónica, con frecuencias de ondas superiores a 20 kHz. Partiendo de esta base, el ensayo es relativamente sencillo de explicar, consistiendo en emitir ondas de alta frecuencia por el interior de un cuerpo, llamadas estas ondas ultrasonidos, que posteriormente serán recogidas por un receptor para proceder a su análisis, valorando las variaciones de intensidad, de dirección y de sentido, el tiempo transcurrido en recorrer la pieza, etc. De esta forma se obtendrán conclusiones esenciales sobre el estado de los cuerpos o elementos estudiados. Cuando los ultrasonidos atraviesan un cuerpo y alcanzan la superficie opuesta, la onda encuentra un medio distinto, con propiedades elásticas diferentes. Por esto se producen reflexiones o refracciones de las ondas, dependiendo de que la incidencia sobre la superficie sea perpendicular o angular. Comenzaremos teniendo en cuenta la eficiencia en la generación de ultrasonidos, ya que la rugosidad excesiva de la pieza o la mala colocación del palpador pueden generar malas transferencias de señal. Por eso se emplea un líquido que recibe el nombre de acoplante y facilita una correcta continuidad de los ultrasonidos. También se puede hacer el ensayo por técnicas de inmersión, que consiste en sumergir el palpador y el elemento a estudiar en una solución de agua con ciertos aditivos anticorrosión. En este sistema no es necesario que el palpador entre en contacto con la pieza, pero se emplearán frecuencias mayores que con el procedimiento anterior de contacto. En cuanto al método empleado en la inspección, se puede distinguir dos tipos. En primer lugar, por transmisión. El funcionamiento por transmisión consiste en emitir un impulso y medir la cantidad de ondas transmitidas por la pieza. Se emplean dos palpadores, un emisor y un receptor. Dependiendo de su disposición, se diferenciarán dos clases: mediante incidencia normal o mediante incidencia oblicua. Mediante incidencia normal se coloca el emisor en una parte del elemento a estudiar y el receptor se acomoda en la parte opuesta. Si la pieza no presenta variaciones internas, el receptor captará la totalidad de la onda emitida. Pero si existen defectos internos, las ondas serán reflejadas y el receptor detectará una intensidad menor que la emitida. Mediante incidencia oblicua, el emisor y el receptor están colocados en la misma superficie de la pieza y los resultados se obtendrán de forma similar al caso anterior, exceptuando que la reflexión que se genera al proyectar las ondas es de forma inclinada. Ahora veremos el empleo por impulso eco. Con este sistema,
emplearemos un único palpador capaz de emitir y recibir ultrasonidos. Además de controlar la intensidad de señal, se determinará el tiempo que tardan las ondas en discurrir por el interior de los cuerpos, aportando gran cantidad de información adicional. Se podrá establecer la exactitud de la posición que ocupan los eventuales defectos o incluso medir el espesor de piezas sin necesidad de acceder a su interior. El fundamento de ese método es el siguiente. El palpador emite una perturbación de 0,00003 segundos aproximadamente. A continuación, pasa un periodo de silencio que dura 0,01 segundos. En ese espacio de tiempo, el palpador debería recibir el eco del impulso emitido, detectándolo y valorándolo. Es decir, el ultrasonido, en caso de encontrar un defecto, rebotará. Y estas vibraciones serán captadas por el palpador, que volverá a transformar esta onda en una señal eléctrica enviada al osciloscopio. Que el osciloscopio es un aparato que la hace visible en la pantalla mediante un pico. Existe una gran variedad de palpadores, dependiendo de la aplicación para la que sean destinados. Hablaremos de los más importantes y comunes. Palpador normal E más R. Su nombre es debido a que los ultrasonidos inciden de forma perpendicular a la superficie de la pieza. Una de las caras del cristal piezoeléctrico va pegada al amortiguador y la otra puede estar en contacto directo con la pieza a estudiar. Palpador de doble cristal SE. Son dos palpadores en una carcasa separados mediante una barrera acústica que impide la transmisión de vibraciones entre ellos. Mientras el cristal funciona como emisor, el otro lo hace como receptor, por lo que podemos decir que este sistema es una combinación entre el método de transmisión y el de reflexión. Palpador angular W. En este palpador de cristal está inclinado un cierto ángulo. Debido a la inclinación se genera dentro de la pieza ondas longitudinales y transversales. El equipo de ultrasonidos no podría distinguir si los ecos recibidos son debidos a uno u otro tipo de ondas, haciendo imposible la localización de defectos. Es por ello que se aumenta el ángulo de incidencia y de esta manera los ultrasonidos se logra anular la onda longitudinal, ya que no entrará en la pieza, sino que propagará esta misma por la superficie. Identificación de un palpador. Para identificar los palpadores, estos disponen de unas grabaciones que indican el modelo y las características que poseen. Las nomenclaturas empleadas son las siguientes. Funcionamiento y calibración del equipo. Al igual que sucede con todos los instrumentos de medida, se deberá comenzar con una calibración del equipo. Se trata de configurar la pantalla para establecer el punto de entrada de los ultrasonidos a la pieza y así realizar mediciones o localizar defectos con precisión. Tendremos una pieza sin ningún tipo de imperfección y de dimensiones conocidas, que nos servirá de patrón. Seguidamente regularemos la pantalla, de forma que las divisiones representadas sean las suficientes para mostrar la dimensión del patrón que vamos a estudiar. Finalmente calibraremos el cero de la pantalla basándonos en algunas de las medidas conocidas del patrón. Para hacerlo, colocaremos el palpador sobre la pieza, de forma que veremos una serie de picos que se repiten a periodos constantes y que van disminuyendo progresivamente. Esto es debido a que los ultrasonidos rebotan en las paredes de la pieza, pero al atravesar la pieza sufren una amortiguación paulatina que se traduce en el monitor en forma de picos decrecientes en altura. Al usar palpadores tipo SE o angulares, ya que poseen dos cristales, los transductores SE emiten las ondas con una ligera inclinación, por lo que los sucesivos rebotes no serán captados y la pantalla solo aparecerá registrado un pico. Para hacer la calibración, emplearemos dos patrones con medidas diferentes o un patrón con distintos espesores. Conocidos los espesores del patrón que se emplea para calibrar el instrumento, se desplazará alternativamente el palpador sobre ambos espesores, observando y calibrando la posición de cada pico para determinar el cero correspondiente a la superficie de la pieza. Al emplear los palpadores angulares, debemos conocer ciertos conceptos como es el paso, P, que dependerá del tipo del palpador empleado, así como del espesor del elemento ensayado, y su cálculo se realizará con la siguiente fórmula.
Esos cálculos que acabamos de ver no solo aplican para localizar la posición de los defectos, sino que permiten determinar los lugares por donde se deberán desplazar los palpadores para realizar una correcta inspección. Un ejemplo claro lo tenemos con los controles de las uniones soldadas, ya que, debido a las irregularidades de la superficie, se requiere el empleo de ultrasonidos incidiendo de forma angulada. Para controlar todo el espesor del cordón, situaremos el palpador a una distancia igual al paso, a partir del centro de la unión. Seguidamente lo iremos aproximando a la soldadura recorriendo como un mínimo una distancia del paso partido por 2. Para calibrar estos palpadores necesitamos un patrón con forma de semicírculo con radio igual a 100 mm. Además presenta una marca que indica el centro de esta circunferencia. Ventajas e inconvenientes del ensayo de ultrasonido. Una radiografía es una técnica diagnóstica radiológica de forma digital en una base de datos. La imagen se obtiene al exponer al receptor de imagen radiográfica a una fuente de radiación de alta energía, comúnmente rayos X o radiación gamma, procedente de isótopos radioactivos. Al interponer un objeto entre la fuente de radiación y el receptor, las partes más densas aparecen con diferentes tonos dentro de una escala de grises. Sus usos pueden ser tanto médicos, para detectar fisuras en huesos, como industriales, en la detección de defectos en materiales y soldaduras, tales como grietas y poros. Y esta última es la parte que nos interesa. Pero antes hablemos un poco de su historia. El descubrimiento de los rayos X se produjo la noche del viernes 8 de noviembre de 1895, cuando Wilhelm Röntgen, investigando las propiedades de los rayos catódicos, se dio cuenta de la existencia de una nueva fuente de energía hasta entonces desconocida y por ello denominada radiación X. Por ese descubrimiento obtuvo el reconocimiento de la Academia Sueca en el año 1901, siendo el primer premio Nobel de Física. Röntgen comprendió inmediatamente la importancia de su descubrimiento para la medicina, que hacía posible la exploración de los cuerpos de una manera hasta ese momento totalmente insospechada. En el transcurso del mes siguiente, aplicando los efectos de los rayos X a una placa fotográfica, produjo la primera radiografía de la humanidad, la de la mano de su mujer. Las primeras aplicaciones de los rayos X se centraron en el diagnóstico, aunque a partir de 1897 se abrirá el camino de la aplicación terapéutica de la mano de Freund, con su intento de tratar el nevus pilosus y su observación de las depilaciones radiológicas precursoras de la radiodermitis. Sin embargo, la inspección radiográfica es lo que nos interesa, porque esto es una técnica que determina la calidad de las soldaduras por medio de radiaciones capaces de penetrar a través de los materiales. Los rayos X y los rayos gamma son dos tipos de radiaciones electromagnéticas utilizadas para penetrar materiales opacos. Situando una película sensible en la parte posterior de la soldadura, se obtiene un registro permanente de la estructura interna de la misma. Cuando las radiaciones pasan a través de una soldadura sana y de espesor constante, inciden sobre la película con intensidad uniforme, produciendo una imagen sin manchas. Por el contrario, si la pieza tiene defectos tales como sopladuras, inclusiones de escoria, falta de penetración, fisuras o falta de fusión, la radiación pasa con mayor facilidad a través de estas zonas menos densas, llegando a la película con más intensidad y produciendo manchas oscuras que definen claramente la situación, forma y tamaño del defecto. Los rayos X se obtienen bombardeando un ánodo de wolframio con electrones acelerados hasta grandes velocidades. Los rayos gamma los emite el radio y otras sustancias radioactivas y tiene una longitud de onda menor que los rayos X. El abanico de espectros conforma el espectro electromagnético, diferenciándose entre sí únicamente en su longitud de onda.
El fundamento de este método se centra en el movimiento de electrones, ya que cuando se excitan mediante la aplicación de energía, el electrón cambia de órbita y salta, por así decirlo, a un nivel superior. Pero pasado un breve espacio de tiempo, aproximadamente unas 100 milésimas de segundo, volverá a su posición de equilibrio, retornando a su nivel y liberando una energía en forma de luz. Cuando la transición de los electrones se produce en capas externas, se genera luz visible. Sin embargo, cuando se trata de electrones internos, se producirán los rayos X. Mediante el ensayo radiográfico se podrán detectar cambios de espesor, grietas, escorias, falta de fusión, de penetración, etc., lo que hemos hablado anteriormente. En definitiva, esta prueba es utilizada para detectar discontinuidades internas y externas en una amplia variedad de materiales, pues será válida tanto en materiales metálicos como no metálicos, con un registro permanente en placas radiográficas que permitirá un tranquilo estudio y evaluación de las discontinuidades. Cuando se somete un cuerpo a la exposición de radiaciones con capacidad de penetración, estas atravesarán la pieza y sufrirán una atenuación de su energía debido a la absorción de radiación por parte del material. Así, el valor de esta absorción dependerá fundamentalmente de la densidad, del espesor y de la configuración del elemento inspeccionado. La radiación que es capaz de atravesar por completo la pieza será impresionada en una placa fotosensible, a la que se aplicará un procedimiento de revelado obteniendo la imagen del objeto estudiado. Es lógico pensar que los rayos, conforme van atravesando las piezas a examinar, sufrirán un debilitamiento que será tanto mayor cuanto más grande sea el espesor de la pieza y la densidad del objeto. Por esto, si en el interior de un cuerpo existe una inclusión de otro tipo de material, o existe un poro, grieta o imperfección, los rayos que discurran por esas zonas sufrirán una menor absorción, traduciéndose esto en las placas mediante impresiones de distintas tonalidades. Las zonas más oscuras representarán los defectos, ya que los rayos habrán atravesado esa zona con menos atenuación. Las zonas más claras, sin embargo, indicarán lugares donde los rayos han tenido una gran absorción. Es un procedimiento muy similar a la fotografía si lo tenemos en cuenta, con la única diferencia que en la radiografía se emplean rayos X o gammas en vez de luz, como en la fotografía. Un equipo de inspección radiográfica suele estar compuesto por una fuente de radiación X o gamma, controles de la fuente, película radiográfica, pantallas intensificadoras, indicadores de calidad de la imagen y accesorios. Procedimientos del ensayo. Antes de realizar el ensayo debemos conocer ciertas características del material a ensayar, como puede ser su dimensión, constitución, etc. Todos estos datos serán tenidos en cuenta para la elección del tipo de rayos empleados, pudiendo así determinar la tensión o el radiosótopo que utilizaremos con los rayos X o gamma. Seremos conscientes de que el contraste obtenido será tanto peor cuanto mayor sea la dureza de los rayos empleados, pero también influye considerablemente el tipo de película utilizada. Asimismo, la nitidez obtenida en las placas dependerá fundamentalmente de tres factores. En primer lugar, la configuración del haz de rayos que inciden en el material. En segundo lugar, la distancia del foco y el espesor del material a analizar. Por tanto, llegados a este punto, los parámetros que calcularemos serán las distancias entre el foco de emisión, el objeto y la placa radiográfica. En función de los parámetros comentados, elegiremos la película adecuada de forma que permita un tiempo razonable de exposición y una buena calidad de imagen obtenida. La placa radiográfica se colocará en el interior del portapelículas o chasis, que habitualmente está realizado con un material de buena transmisión, como el aluminio, por ejemplo. De esta manera se logra impedir el acceso a la luz, pues de lo contrario provocaría el dañado de la emulsión fotográfica. Las radiaciones de onda corta pueden generar daños en el organismo, por eso, antes de proceder al ensayo, se establecerán medidas de seguridad pertinentes. Deben protegerse a los operarios y la zona sujeta a la exposición radiográfica. El personal puede disponer de unos dosímetros que registran los rayos emitidos en unidades de tiempo. Una vez situada a la distancia adecuada con respecto a la pieza de estudio y colocada la placa al otro lado de la pieza, se realiza la aplicación de los rayos.
Esta exposición podrá efectuarse activando el aparato de rayos X. En este estado se permanecerá el tiempo de exposición determinado. Seremos conscientes de que al emplear rayos gamma, los tiempos se elevan considerablemente en comparación a los rayos X. Una vez ocurrido ese periodo, se apagará el instrumento de rayos X y seguidamente debemos revelar la placa. Como hemos dicho, la radiación genera la impresión en la película fotográfica y dependiendo de la intensidad de la radiación, la tonalidad será mayor o menor. La calidad de la imagen se valorará mediante unos indicadores que son varillas de aluminio, acero o cobre situadas sobre la pieza a inspeccionar junto a la fuente de radiación. Estos alambres suelen emplearse en grupos de 7, cada una con diámetro determinado. Se colocan incrustadas sobre un material transmisor, así como en la goma, dispuestas paralelamente y ordenadas por espesores. Estos mal llamados penetradores certificarán que la imagen es satisfactoria, ya que la calidad disminuirá con el aumento de la distancia del defecto a la película y se podrán generar desenfoques si las placas de refuerzo no están bien ajustadas a la película. Ya solo nos restará evaluar la imagen generada, interpretando las tonalidades y obteniendo conclusiones del estado en el que se encuentra el elemento inspeccionado.